Sí, doctora. ¿Qué entiendes por riesgo, hijo? ¿Cómo fue? ¿Qué entendés por riesgo? Puede ser como la probabilidad de que pueda ocurrir algo o nos pueda ocurrir algo. Precisamente. Bueno, entonces veamos los objetivos de nuestra clase del día de hoy. Ustedes puedan definir qué es riesgo, sobre todo riesgo a enfermar, ¿verdad? Conocer y aplicar las estimaciones de riesgo en las poblaciones. ¿Verdad? ¿Qué riesgo tiene una comunidad o una población de enfermar? ¿Sí? Entonces, saber cómo calcularla, ¿verdad? Vamos a identificar tres tipos de riesgo, que es el riesgo absoluto, el riesgo relativo y el riesgo atribuido, ¿verdad? ¿Por qué un médico debe preocuparse por la causa de una enfermedad? No es la función del médico tratar la enfermedad una vez que se manifiesta. Entonces, aquí entramos y podría sustituir la palabra médico por personal de salud. Y ahí entran o forman parte ustedes, ¿verdad? Porque el personal de salud debe preocuparse por la causa de una enfermedad. ¿Sí? Entonces es como una manera de reflexión. Entonces, tenemos que actuar nosotros solo hasta que ya se ha incorporado ya se esté manifestando la enfermedad. Pregunto a ustedes, pónganle una persona, personas que tienden a la obesidad o que tienen malos hábitos alimenticios. Vamos a esperar hasta que engorden o que les dé manifiesten alguna enfermedad como hipercolesterolemia, para tratar de ayudar a los jóvenes, o tenemos que hacer algo para prevenir eso. No hay que evitar. Hay que se engorden, para que no lleguen a la consulta. Puede ser. Estamos hablando de infartos. Ajá, que está en nuestro pariente. Si estás viendo que tu papá tiene malos hábitos alimenticios, se está volviendo sedentario, ya con la presión, que fuera hipertenso y ya con una o dos pastillas no le hacen efecto, hay que meterle diuréticos y todo eso. ¿Qué vamos a esperar hasta que se complique más? Claro que no, vos como personal de salud, pues no, papá, vamos a ver tu peso, vamos a sacar tu índice de masa corporal, qué comes, ¿verdad? Vamos a caminar aunque sea 20 minutos al día. Entonces, ¿qué estás haciendo? Previniendo, mejorándole en sí su estado de salud y previniéndole que haya complicaciones. ¿Me explico? Entonces, ahí estamos hablando de prevención, ¿verdad? La prevención es importante para el personal de salud. Evitemos que haya complicaciones, inclusive de muerte, que le dé un infarto a esa persona, ¿verdad? Siempre, y a usted va a pasar, ¿qué puedo hacer? ¿Verdad? ¿Qué puedo hacer para bajar de peso, para no llegar a serme diabético, para no hacerme hipertenso? Tiene que ver el tipo de alimentación para desarrollar estas enfermedades crónico-degenerativas. ¿Qué puedo hacer? Y ahí entra el papel de ustedes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? Ya aterrizando un poquito, ¿qué es riesgo? ¿Verdad? Riesgo es la probabilidad de morir, enfermar o sufrir un daño a la salud por estar o no expuesto a una situación determinada.
Entonces venimos y retomamos el ejemplo que les estaba dando a ustedes anteriores del papá. El papá, ustedes están viendo cómo es el tipo de alimentación, su estilo de vida, están viendo las determinantes de la salud, ¿verdad? Entonces estamos viendo que tiene un riesgo más, ¿verdad? A que se le agraven más esas enfermedades y a sufrir un daño más grande a su salud, ¿verdad? Entonces por eso se dice probabilidad, ¿verdad? Probabilidades de morir, enfermar o sufrir daño a la salud por estar expuesto a una exposición. Claro, si quitamos esa exposición, ¿sí? Entonces mejoramos y la probabilidad o el riesgo a morir lo minimizamos, ¿verdad? ¿Me di a explicar ahí? ¿Qué conceptos tenemos relacionados con el riesgo? La exposición. La exposición es la circunstancia, pero estamos hablando de circunstancias, ya sea, fíjense bien, voluntarias o involuntarias, por medio de la cual una persona es expuesta en contacto con un agente determinado. Volvamos acá. Veamos la laminita o la foto. ¿Tienen riesgo esas personas a sufrir un accidente? Sí. Claro que sí. Pero ¿es un riesgo voluntario o involuntario? Voluntario. Voluntario. Claro, es un riesgo voluntario, ¿verdad? Porque ellos se están exponiendo a esa situación. ¿Verdad? Imagínense, se rompe algo, cae el tractor a todos, pero ellos lo que quieren es resguardarse del sol, ¿verdad? Entonces, acuérdense, en exposición es la circunstancia voluntaria o involuntaria por medio del cual una persona es puesta en contacto con un agente determinado, ¿verdad? Puede ser físico, químico, vamos a ver. Ejemplo de circunstancia voluntaria, por ejemplo, los que fuman, ¿verdad? Circunstancia involuntaria, personas que están cerca de la otra que está fumando, involuntariamente también se está arriesgando, ¿verdad?, a adquirir una enfermedad. Veamos otro concepto. Ya hablamos de circunstancia, ahora hablamos de daño. Daño es el resultado no deseado de una combinación de factores, en función del cual se puede medir el riesgo, ¿sí? O sea que por medio de el daño, ¿verdad? El daño puede ser por múltiples factores, como dice acá, pero midiendo el riesgo, ¿sí? Podemos, midiendo estos factores podemos determinar el riesgo. Veamos la relación riesgo-exposición. Todos sabemos actualmente, ¿sí?, que si fumamos voluntariamente o involuntariamente, podemos desarrollar cáncer de pulmón. ¿Me equivoco o no? Claro. Entonces, pero cuando se inventaron el cigarrillo y pasaron varios cientos de años para que relacionaran este riesgo, el factor de riesgo de fumar con, ¿sí?, el desarrollo de cáncer de pulmón.
Entonces, en este estudio calcularon la tasa de mortalidad, fíjense, por cáncer de pulmón, o sea, por 1000 habitantes, según el número de cigarrillos que fumaba el médico. ¿Sí? Entonces se fueron dando cuenta que entre más cigarrillos fumaban diariamente, aumentaba la probabilidad, vean ustedes, de desarrollar cáncer de pulmón. ¿Sí? Entonces estamos hablando de riesgo, exposición. Factor de riesgo no es más que una circunstancia, vean, que aumenta la probabilidad de sufrir un daño. O sea, ya de por sí, se puede tender a sufrir un daño y debido a la circunstancia en que está, puede aumentar esa probabilidad. Como la persona que viene aquí caminando, ya de por sí es un riesgo que ande cargando estos grandes horcones de madera. Pero la circunstancia en que está, vean dónde está este pobre, en un andamio, ¿sí? Aumenta la probabilidad de que esa persona se accidente. Tenemos la clasificación de riesgo en base a los actores. Vean ustedes bien esta foto. ¿Creen ustedes que van a sufrir algún tipo de riesgo? ¿Qué riesgo están teniendo ahí? Analícenla bien, desde arriba para abajo, y lo que están haciendo las personas. Están haciendo todo mal. Vean, podemos hablar de riesgo económico, ¿verdad? Ambientales también. Sí, pero fíjate, riesgo ambiental es sí en todo, ¿verdad? Se supone que puede ser un lugar cerrado, todo el tiradero que tienen ahí, pero imagínense el costo económico que genera un accidente laboral, ¿verdad? Como lo está aquí cerrado, cerrado en este cuadrito. Va jalando ¿cómo se llama? La escalera, golpea aquí a la persona y al mismo tiempo hay otro que está aquí taladrando, no sé qué está haciendo también. Y también nos está afectando a la persona que va pasando, por decirlo. Imagínense el costo que va a presentar para esa persona accidentada e intoxicada y el costo que representa también al empleador, ¿verdad? Porque es una persona que en ese momento va a dejar de producir, ¿verdad? Llámese una semana, 3 días, un mes, ¿verdad? Entonces ahí hay un riesgo económico. Sociocultural, ¿por qué sociocultural, niños? Queden ahí. Ajá. Sociocultural. Estamos hablando de cultura. Entonces, ¿está bien cómo está ahí todo? Que nadie se preocupa por la seguridad del otro ni la de uno mismo. ¿Qué más? Hay algo ahí que... Que no respetan la regla que tienen en el cartel que dice no fumar y enfrente está fumando el señor. Ajá. Cultural. Vaya, por ejemplo, vean también la señora
que va bajando las gradas. ¿Ustedes creen que no tiene un riesgo de descalabrarse? ¿Verdad? Aquí podemos hablar que sí, que la señora, que la cultura de ir a tacones en el trabajo, no tener, ¿cómo se llama? La escalera adecuadamente con un, por ejemplo, pasamanos, ¿sí? Otra cosa, lo que dijo la compañera también, que es parte de la cultura, que si se supone que no tiene que fumar en el trabajo, porque lo hace, hay riesgo ahí. ¿Cuál es el riesgo de que la persona fume ahí, niños? Provocar un incendio. Claro, si se ven hay madera, hay sustancias tóxicas. Y aquí está fumando también, miren, ¿ve? Y está aplicando aquí con soplete, yo no sé qué es. Entonces, y utiliza, por ejemplo, el equipo necesario. ¿Verdad que no? Entonces también nos creemos supermanes y no utilizamos el equipo necesario en el trabajo, ¿verdad? Entonces aquí también ella no está utilizando equipo necesario. Me dijeron ambientales, ¿verdad? Claro que sí, todo tiene que ver sociocultural, el ambiente, ya lo mencionamos. Conductuales. ¿Qué pueden ver ustedes identificar de las malas conductas de estas personas? El que va arrastrando, ajá, esa cajita lo va, Pues sí, como que van jugando. pues sí, o sea, imagínense que para estar jugando lo que quiera, puede tener el riesgo de sufrir un accidente, de caer, termina, es una tabla con clavos, por ejemplo, entonces conductual. Miren dónde se fue a sentar a leer, o a saber, o a hacer qué. Entonces, algo tendría que ver nuestras conductas irresponsables, ¿verdad? ¿Sí les quedó claro acá? Entonces, riesgo depende, ¿verdad? De actitudes o de actores. Podemos hablar riesgos, vamos a hablar de económicos, socioculturales, ambientales, conductuales. Factores de riesgo. Otros factores de riesgo, ¿sí? Es la obesidad, la desnutrición, enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, la hiperlipidemia es un factor de riesgo que nos dé un infarto, un ACV, ¿sí? La diabetes es una enfermedad ya silenciosa porque ni sienten, y cuando no sienten dolor, nada, y cuando menos, ya ven, pueden estar intubados por el COVID o pierden una extremidad. La pobreza también es un factor de riesgo, ¿verdad? Porque no tenemos accesibilidad a buena educación, a una buena alimentación, ¿sí? Tabaquí, bien. Nos puede dar no solo cáncer de pulmón, nos puede dar cáncer de cualquier parte del cuerpo, hasta las mujeres. ¿Saben ustedes que las mujeres que fuman, ¿sí? Tienen mayor factor de riesgo, mayor probabilidad también de que desarrollen cáncer de cervix. ¿Ah? No, que si yo me lo fumo por la boca, que eso se ve sereno, pero por los desechos metabólicos, por el que está compuesto el cigarrillo, ¿verdad? Todo ese metabolito te viene a afectar a tu útero. Entonces, también problemas de cáncer, ¿verdad? En las mujeres, cáncer cervicuterino, no solo el BPH. El agua, ya sabemos, enfermedades diarreicas, mayormente, ¿verdad? Que podamos consumir agua segura, como se le llama actualmente. Ya no hagan agua potable, sino que agua segura.
Ya hablamos, perdón, de los factores de riesgo. Veamos los grupos de riesgo. ¿Sí? Los grupos de riesgo son aquellos grupos que tienen más probabilidad de recibir un daño por ser características inherentes a su grupo, ¿verdad? Ejemplo magnífico para estos grupos de riesgo, vamos a hablar de mujeres, ¿verdad? Y también dependiendo de la edad, ¿verdad? Que tengan. Veamos, si necesitamos sacar la incidencia de cáncer de cervix, ¿a quiénes se la vamos a calcular? Bueno, a mujeres precisamente, a la población femenina, que tenga entre 15 y 69 años. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, es un grupo de riesgo del mismo sexo y, y que comprenda entre estas edades. Los tipos de riesgo pueden ser riesgo químico, ¿verdad? Sobre todo esas personas que tienen que utilizar todas estas sustancias tóxicas y que no las utilicen adecuadamente, utilizando el equipo necesario, ¿verdad? Ecológicos también, como pueden ver aquí en la foto, ¿verdad? Y les apuesto que son vertederos de basura y a un par de kilómetros ya están las casas ahí, ¿verdad? Entonces es un riesgo, dañan ecológicamente y también es un foco de infección. Moscas, puede ser más que todo para las enfermedades vectorizadas, que representa diarreas también, se contamina el agua, ¿sí? Radioactivos también, hay riesgos radioactivos. Bueno, en Metal de Chernóbil, pues, se le escapó el material radioactivo y que una ciudad entera se tuvo que mudar, ¿verdad? Y ahora, ¿qué ha pasado? No sé si han curiosidad ustedes, métanse a Chernóbil, lo que sucedió ahí. Entonces, sí, ha crecido más la naturaleza nuevamente, pero los animales ya salen con otro tipo de características, han mutado, ¿verdad? ¿Por qué? Por la misma radioactividad. Los animales, las plantas, todas esas especies se han ido afectadas. Entonces pueden ver eso también. Y se ven los grandes edificios, ¿verdad? Entre matorrales, ¿verdad? Porque era una ciudad completísima y todita se tuvo que evacuar. O que nos vengan a evacuar a nosotros San Salvador, ¿y a dónde vamos a agarrar, por Dios santo? Bueno, social, ¿verdad? El tipo de riesgo social, bioterrorismo, todo eso. Riesgo reproductivo, mujeres, ¿verdad? Que estando embarazadas persisten en sus malos estilos de vida, ¿verdad? Fumar, beber, tener diferentes parejas sexuales que le pueden a la larga contagiarla de una ITS, varias ITS, VIH-Sida. ¿A quién afecta? Le afectan a ellos, pero también al producto, ¿verdad? Quirúrgico también, riesgo siempre hay un riesgo cuando nos tienen que hacer una intervención quirúrgica. Pues por eso, para minimizar ese riesgo, ¿qué hacemos los médicos? Bueno, le mandamos a hacer a los pacientes placa de tórax, dependiendo de la edad, electrocardiogramas, está bien. ¿Cómo están los exámenes? Es diabética controlada, hipertensa controlada. Entonces, en base a eso, nos la vamos a jugar, ¿verdad? Bueno, le hacemos el procedimiento quirúrgico, bueno, si en el caso que es electivo o no, pero siempre hay un riesgo, ¿verdad? Y también está esa cirugía, ¿verdad? Que hay que hacerla o tener dos chances. Si la haces
por lo menos tiene una probabilidad de que se salve, ¿verdad? A no hacerle nada. ¿Verdad? Entonces, a eso se refiere el tipo de riesgo. Entonces, vuelvo a repito, tenemos los tipos de riesgo, entre ellos tenemos el químico, el ecológico, el radiactivo, social, reproductivo, quirúrgico. Y aquí podemos ver un ejemplo de riesgo químico, es aquel riesgo atribuible o susceptible de ser producido por una exposición no controlada a agentes químicos, la cual puede producir efectos agudos o crónicos o aparición de enfermedades. El ecológico, la mayor o menor probabilidad de que una parte de la superficie terrestre experimente daños que puedan llegar a ser catastróficos, ¿verdad? Radiactivo, radiaciones ionizantes son aquellas que, debido a la energía que poseen al interactuar con la materia, producen ionizaciones en la misma. Riesgo social. Se entiende por riesgo social a la posibilidad de que una persona sufra un daño que tiene su origen precisamente en una causa social. Y el quirúrgico, probabilidad de que aparezcan resultados adversos como consecuencia de la situación creada por una operación. También podemos hablar de los riesgos aceptables. Por ejemplo, las vacunas. Cuando nos vacunamos o vacunamos a los niños o nos vacunamos nosotros, siempre corremos un riesgo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es más el beneficio que vamos a tener, ¿sí?, si nos vacunamos que no vacunar. Por ejemplo, corremos riesgo de tener reacciones secundarias. Llámese alergias, llámese cefalea, o yo tuve una compañera que se aplicó la vacuna de la influenza y desarrolló neumonía, ¿verdad? Pero es un riesgo que se tiene que tomar. ¿Por qué? Porque es más, son más las ventajas de vacunarse que no vacunarse, ¿verdad? ¿Sí me explico? Claro, hay unas que ya ni modo por nuestra genética, dan unas reacciones como el Guillain-Barré, ¿verdad? Pero es una en 1.000.000, pero ¿qué tal si fuimos nosotros los elegidos, ¿verdad? Entonces por eso se llama, siempre no deja de ser riesgo, ¿verdad? También podemos hablar de medicamentos, ¿verdad? A veces vamos a tomar un medicamento o un antibiótico, ay, que no me lo voy a tomar porque me da dolor de cabeza, epigastralgia, me mareo, me da prurito, ¿sí? Pero a la larga te cura. Si estamos tomando un medicamento para una infección, a la larga te va a curar, ¿verdad? Entonces, por eso es un riesgo aceptable. ¿Cómo te puede dar? No te puede dar, ¿verdad? Esas reacciones secundarias. O las radiaciones. Pacientes con cáncer. Acuérdense que se van a radiar muchas veces. Sabemos que las radiaciones traen muchos efectos secundarios, efectos adversos, pero tenés la probabilidad de curarte de esa enfermedad o por lo menos prolongarte la vida, ¿sí? Entonces, se toma ese riesgo estas personas. Sí, sé que voy a pasar tirada, sé que voy a perder mi cabello, sé que voy a estar con dolores y escalofríos, pero a la larga corro ese riesgo porque a la larga sé que me pueden prolongar la vida o me quitan la enfermedad, ¿verdad? Me curo de esa enfermedad. Hay ciertos métodos que se tienen para medir el riesgo. ¿Qué riesgo tiene una persona de sufrir un daño, verdad?
Entonces, para esto, para medir el riesgo, se utilizan 3 indicadores. ¿Cuáles son? El riesgo absoluto, el riesgo relativo y el riesgo atribuido. ¿Sí? Absoluto, relativo y atribuido. El riesgo absoluto es, bueno, es la frecuencia relativa o probabilidad objetiva de la incidencia de determinado daño en la población susceptible de padecer. Repito, frecuencia relativa o probabilidad objetiva de la incidencia de determinado daño en la población susceptible de padecerlo. Y lo calculamos con esta fórmula. Riesgo absoluto, que también hablamos de tasa de incidencia, hablamos de número de casos nuevos por la población susceptible, por 10 a la n. Entonces, por 10 a la n, acuérdense que no es más que el tamaño de la muestra, ¿verdad? Puede ser por 100, por 1000, por 10.000, por 100.000. ¿Les quedó claro el riesgo absoluto? Conocido también como tasa de incidencia, ¿verdad? Acuérdense, número de casos nuevos entre la población susceptible. Esa es la forma. Riesgo relativo. El riesgo relativo también se conoce como razón de riesgo. Compara el riesgo de algunos eventos relacionados con la salud como enfermedad o muerte, pero esto lo relaciona entre dos grupos, ¿sí? Generalmente es entre los expuestos y los no expuestos, ¿verdad? De un grupo en general que hayamos elegido. Este tipo de riesgo determina la fuerza de asociación entre causa y efecto. Y el riesgo relativo. Aquí en el riesgo relativo, los valores para el numerador y el denominador deben tener en cuenta el tamaño, ¿sí? El tamaño de la población, ¿verdad? Y de dónde se obtiene. Para las medidas de frecuencia se puede usar las tasas de incidencia y la tasa de ataque de cada grupo. Y la fórmula es la siguiente. Vean, razón de riesgo, vamos a sacar el riesgo entre no expuestos y el riesgo, perdón, riesgo entre los expuestos entre el riesgo entre los no expuestos. Expuestos, no expuestos. Entonces, por definición, es la probabilidad de que un evento se produzca en personas expuestas en comparación con la probabilidad del evento en personas no expuestas. Acuérdense que estamos hablando siempre de riesgo relativo, ¿verdad? Probabilidad de que se produzca personas expuestas, un evento entre las personas no expuestas, ¿verdad? El riesgo relativo, hablamos de fuerza de asociación. Fíjense, si el riesgo, ustedes al calcularlo, les da igual a 1, fíjense bien, estamos hablando que el riesgo en las personas expuestas es igual al riesgo entre las personas no expuestas, ¿sí? Acuérdense que estamos hablando de dos grupos comparativos, ¿verdad? A y B. Si al calcularlos ustedes, ¿verdad? Viene y les da 1, ¿sí? Quiere decir que el riesgo en las personas expuestas y las no expuestas es igual. Entonces ahí no podemos preguntar, no podemos determinar la causa, ¿verdad? De lo que están padeciendo. Por eso dice aquí,
Por tanto, no existe evidencia de ningún mayor riesgo en los individuos expuestos ni de asociación de la enfermedad con la exposición en cuestión. Y si el riesgo relativo es superior a 1, entonces quiere decir que el riesgo en las personas expuestas es mayor que en las personas no expuestas. Entonces, ¿qué significa? Que ahí tiene una exposición positiva. Ahí podemos decir o buscar el causal, ¿verdad? La causa. Porque las personas expuestas a, por ejemplo, que fuman, ¿sí? Podemos ver que tienen cáncer de pulmón. Entonces ¿qué hacemos? Bueno, decimos que este grupo tiene cáncer, volviendo al ejemplo anterior, este grupo tiene cáncer de pulmón. Entonces queremos ver si hay asociación entre el fumado y el no fumar. Entonces sacamos el cálculo y nos sale que es superior a 1. Entonces ahí nos sale que es 3, 4, 5, lo que sea. Entonces ahí podemos ver que hay una fuerte asociación entre el fumado y el cáncer de pulmón. Entonces ahí podemos decir que es una exposición positiva, que hay relación entre causa y efecto, ¿sí? Si es inferior a 1, el riesgo en las personas expuestas es menor que el riesgo en las personas no expuestas. Eso es lo que quiere decir si es inferior a 1. Entonces indica que hay una asociación negativa. No podemos atribuirle ese riesgo sea la causa del padecimiento, ¿verdad? Y inclusive puede apuntar a un efecto protector. En cuanto al riesgo atribuible, es también conocida como proporción atribuible o porcentaje de riesgo atribuible. Es una medida de impacto de un factor causal sobre la salud pública y representa la reducción esperada en la enfermedad si cuando la exposición pudiera ser removida, ¿sí? Esta es la fórmula del riesgo atribuible, que no es más que riesgo en los expuestos menos el riesgo en no expuestos entre el riesgo en expuestos. Fíjense que para calcular el riesgo, siempre utilizamos esta cuadrícula o tabla, ¿verdad? Hay varios métodos, pero siempre vamos a utilizar esta, ¿verdad? Vamos a relacionar la enfermedad con la exposición. Si una exposición está presente y la enfermedad está ausente, si una exposición está ausente y la enfermedad presente, y al contrario, ¿verdad? Si la exposición está presente y la enfermedad está ausente, y si la exposición está ausente y también la enfermedad está ausente. Siempre vamos a utilizar A, B, C, D. A más B, que es el total, ¿verdad? De la sumatoria de estas dos, que es igual a ni, pongan ustedes. C más D, que va a ser igual a NO, no, ¿verdad? A más C, ¿sí? Mi, y B más D, MO o MO. Vaya, pónganle, tengan presente esta tabla y veamos el ejercicio, ¿verdad? Vean, se realizó un estudio para determinar, ¿sí?, si comer sin lavarse las manos
es un factor asociado a cisticercosis. Entonces, veamos la tabla. ¿Cuál sería la enfermedad ahí, niños? Esticitosis. Cisticercosis. ¿Y cuál sería la exposición? La exposición sería si se lavó o no se lavó las manos. ¿Sí? Presente, se lavó las manos. Ausente, no se lavó las manos. Presente, si desarrolló cisticercosis. Ausente, no desarrolló cisticercosis. ¿Quedó claro aquí? Sí. Qué bueno, porque esto es lo que van a hacerme ahora en la tarde, en el corto. Entonces, volvemos al caso. Se realizó un estudio para determinar si comer sin lavarse las manos es un factor asociado a cisticercosis. Los resultados fueron los siguientes. Vean, total de la población, ¿cuántos son? 1531. Personas enfermas, de esos 1531 fueron 22. No enfermas fueron 1509. Y que no se lavan las manos si están enfermas, ¿sí? Son 14. Total de la población, 1531, enfermas 22, no enfermas 1509, y no se lavan las manos y están enfermas, son 14. No se lavan las manos y no están enfermas, son 367. ¿Copiaron los datos? ¿O se los vuelvo a poner? Ahí están. Cópienlos, por favor, porque luego los vamos a colocar en la tabla. Ya colocados en la tabla, fíjense que aquí es solo saber dónde va cada número. Y ya de ahí aplicamos la fórmula que vimos anteriormente. ¿Ya la tienen? Sí. Vale, los demás que no dicen ni mu. Sí, ya, doctor. Sí, doctora. Entonces ahora piense bien lo que vamos a hacer. Vale. Empecemos a colocar para mí, como lo hago yo. ¿Qué dice? Lean lo primero que dice, total de la población, ¿cuánto es? 1531. ¿En dónde lo pondrían acá? Aquí, ¿verdad? Total de la población, total de la población. 1531. Vaya, ¿cuál sigue? Enfermas. Ajá, enfermos y qué. Dice total de enfermos. ¿En dónde colocarán? ¿Cuántos son? Donde dice sí. ¿Cuál es el total de enfermos? 22. Ajá. ¿Dónde lo pondrían acá? En Hasta total. abajo de donde dice enfermo. Así es, porque es la suma de los que se lavaron las manos y de los que no se lavaron las manos y que están enfermos. Entonces ponemos aquí 22 y ya tenemos el total de la población que son 1531.
¿Vamos bien ahí? Sí. Va. Ahora, ¿cuál es la otra que preguntan? ¿Qué dice? No enfermos. Ajá. No enfermos. ¿Cuántos son? 1509. Ajá. Esa es la totalidad. ¿En dónde lo pondrían? En total de En total de no enfermos. Aquí, exactamente. Aquí al final. Entonces tenemos 22, 1509 y 1531. Vale. ¿Qué sigue? Los que no se lavan las manos y están enfermos. No se lavan las manos y están enfermos. ¿Cuántos son? 14. Ajá. No se lavan las manos y están enfermos. 14. ¿Y qué más sigue? Los que se lavan las manos. ¿Los qué? Los que se lavan las manos y no están enfermos. Ah, no, no se ¿Cuántos lavan son? las manos y están enfermos. ¿Qué? ¿Cuántos son? 367. No se lavan las manos y Y no no están están en... Entonces aquí dice, ve, no se lavan las manos, no está enfermo. 367. ¿Sí? ¿Ya los colocaron? Va. Entonces, ahí acabamos, ¿verdad? Es lo que dicen. Sí. Va. Entonces, ¿qué vamos a sacar? Vamos, aquí tenemos enfermos, 22. ¿Sí? Y tenemos enfermos y que no se lavan las manos, 14. Entonces, ¿cuántos serán los enfermos y que sí se lavan las manos? 8. ¿Cuánto es? 8. 8. Muy bien, 8. Solo es una simple resta, 8. Y si sumamos de 14 más 8, nos va a dar el total que encontraron ustedes ahí abajo, que es 22. Vale. Ahora, acá tenemos, dijimos, 367. ¿Sí? Ujú. Y tenemos un total de no enfermos de 1509. Entonces, me van a sacar los que no están enfermos y que sí se lavan las manos. ¿Cuánto es? Mil 1142. Muy bien, 1142. Y comprueban si está bien sumando los 367 que no se lavaron las manos y no están enfermos, con el dato que tienen ustedes que no están enfermos y sí se lavaron y tienen que darle los 1509. ¿Sí estamos claros acá? Sí. Y sacamos los totales que dijimos que es A más B. ¿Cuánto nos da acá? 381. Ajá. Acá C más D, 1150. 1150. Y sumamos los totales, ¿verdad? 22 más 1509 que nos da lo que ya 1530. sabemos, 1530. ¿Comprendieron todos? Sí. Yo sí. Sí, doctora. ¿Alguien que no haya entendido el ejercicio? Yo. ¿Puedo explicar otra vez? En la parte, bueno, todo. Vaya, volvamos pues. Y me van a ayudar todas. Oye. Vaya, se dice que se realizó un estudio para determinar si comer sin lavarse las manos es un factor asociado a la cisticercosis. Entonces vamos a
a calcular el riesgo, ¿verdad? Pero vamos a calcular aquí los tres tipos de riesgo. Absoluto, relativo y atribuible. Pero para eso, primero vamos a utilizar la tablita que tenemos acá. Uy, se me fue. Esta, ¿verdad? La vamos a construir nosotros. Entonces, tenemos la exposición y la enfermedad, si está presente o está ausente, y vamos a totalizar. Ve aquí, A más B, C más D, A más C y B más D. Aquí el chiste es saber colocar los datos que se nos ha presentado. Y son los siguientes. Total de la población, 1531. Personas enfermas del total de la población son 22. ¿Sí? Personas no enfermas son 1509. Que no se lavan las manos y están enfermas, 14. Y no se lavan las manos y no están enfermos, son 367. ¿Sí? Entonces venimos y colocamos nuestros datos que le íbamos diciendo y me lo van dictando. Dictámelo vos, que no entendiste. ¿Cuánto dijimos que es el total de la población? Permítame, ahorita. Míralo. $1,531. Así es. 1531. ¿En dónde crees que iría? Es el total de todo, sería aquí, ¿verdad? Sí, ahí sí. 1531. Luego, ¿qué más dice ahí en la... Léame a alguien que más piden? Ah, bueno, hablamos del total de enfermos, ¿verdad? Que son estos, enfermos. ¿Qué dice aquí? Enfermos. Independientemente que se haya lavado o no se haya lavado las manos. ¿Cuánto es el total de enfermos, hijo? 22. Así es, 22. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el total de las personas que no están enfermas? 14. No. 1509. Aquí decimos, Sí, no es ese. enfermas. Entonces, 1509. Después lo vamos a poner acá. Ahora, si te digo, dame el total de las personas que no se lavaron las manos y que están enfermos. Sí, es 14. Son 14, ¿verdad? ¿Y el otro cuál es? Que no se lavaron las manos, tengo entendido yo, y que tampoco están enfermos. ¿Cuántos son? 167. 367, así es. Entonces, con esos datos, vamos a calcular lo que nos resta acá. Vale, por ejemplo, tenemos los que no se lavan las manos y están enfermos, 14. Y en sí, el total de enfermos son 22. Entonces acá, por una simple resta, vamos a averiguar de esos 22, quienes sí se lavaron las manos y de todos modos están enfermos. ¿Cuántos te salen? 22 menos 14. 8. Muy bien, 8. Y si lo sumas, siempre te va a salir los 22 acá, ¿verdad? Y lo mismo va acá. Tenemos los 367 que me dijeron ustedes, ¿verdad? Que no están enfermos y no se lavaron las manos. Y tenemos el total de los sanos, que son 1509. Entonces, ¿cómo voy a saber yo o cuántos son de esas personas
los que no se enfermaron y que sí se lavaron las manos. Acá. Se resta Lo restas, ¿cuánto te da? 1142. Entonces aquí dijimos que nos daba 8 y aquí nos da 1140. Vale, eso es todo lo que tenemos que hacer. Ahora solo lo sumamos. A más B, ¿sí? C más D. Y este que vendría siendo el 1022, que es la total de enfermos. Bueno, entonces, ¿nos da cuánto? 1530. Entonces ahí está correctísimo, ¿o no? ¿Sí comprendimos? Sí, doctora. Sí. Ahora, en base ya a estos datos que tenemos, vamos a calcular los riesgos. ¿Sí? Riesgo absoluto, dijimos que es el número de casos nuevos entre la población susceptible. En base a la tabla esta, ¿cuáles serían los casos nuevos? O sea, los que se enfermaron. 22. Muy bien. ¿Y cuál es la población susceptible? 1531. 1509. Sería igual a 1000, que es el número de casos nuevos, M, que es la sumatoria, ¿se acuerdan? Aquí está, 22, me acaban de decir, entre la población susceptible, que son los 1531, porque los 1531 son susceptibles a enfermarse, toda la población. ¿Cuánto nos da aquí, criaturas? 22 entre 1531. 0.014. 0.014 por 1000, que es el tamaño de la población. Estamos hablando de 1000 es la población, vean, 1531 por 1000 para correr el número, el centésimo ahí. 14.3. 14. Vale. Riesgo absoluto, 14. ¿Estamos bien ahí? Guárdenme ese dato. Ahora vamos a calcular los otros riesgos, pero fíjense que esto tiene una interpretación que dice riesgo absoluto, entonces riesgo absoluto de enfermar por cisticercosis es de 14 por cada ¿cuánto? Por cada 1000 habitantes. Esa es la interpretación. O sea, se lo ponen 14, sí, pero 14 ¿qué? Pues, o sea, por cada 1000 personas, 14 pueden enfermar por cisticercosis. ¿Estamos? Bueno. Ahora, el riesgo relativo es el riesgo en los expuestos entre el riesgo en los no expuestos. A sobre ni entre C sobre no. Copien. ¿Sí lo tienen? Va. Vámonos a la tabla anterior para que sepan de dónde sale. A ver. Espérenme. Esta es. ¿Qué es lo que dice? ¿A qué?
Sobre ni. A sobre ni. ¿Cuál es A? En los datos que tienen ustedes. ¿No será 14? Ajá. ¿Y ni qué es? A más B. ¿Cuánto tienen ahí ustedes? El total de eso. A más B, ¿cuánto es? 14 más 367, el total es 381, ¿o no? 381. Vaya, entonces van a sacar 14 entre 381. ¿Sí les quedó claro? Sí. Va, fíjense que sí, solo es cambiarlos. Tener bien claro la tabla y dónde pusimos los datos. Aquí están los datos, ya los tienen. Riesgo absoluto, riesgo relativo. Entonces dijimos A entre ni y C entre no. ¿C cuánto es? 8. 8, así es. Y no, que es la suma de C más D. 1150. Ajá, ahí está, va. 14 entre 381 entre 8 por 1150. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí. Va. Entonces, 14 entre 381 les va a dar 0.036. Hagan. Y en el otro le va a salir 0.007. Le va a dar, al final, dividiendo los dos, le va a dar 5.14. ¿Sí? Sí. Vale. Tengan el 5.14. Entonces, 5.14 es mayor que 1 o no. Recuerden que decíamos la fuerza de asociación. Si era igual que 1, mayor que 1 o menor que 1. Cuando decimos que era mayor que 1, es porque hay una mayor fuerza de asociación entre los dos grupos. En este caso estamos hablando de la ingesta de lavado de manos y la adquisición de cisticercosis, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cómo lo vamos a interpretar? Existe 5.14 veces más el riesgo de tener cisticercosis entre las personas que no se lavan las manos antes de comer que en quienes sí lo hacen. ¿Les quedó claro? Sí. Si nos hubiera dado 1, ¿cuál sería la respuesta aquí? Sería que no hubiera riesgo, ¿verdad? No hay riesgo entre lavarse las manos y tener cisticercosis. ¿Sí o no? Pero en este caso, con este ejercicio, hemos demostrado que sí hay riesgo más de obtener esta enfermedad si no se lavan las manos. ¿Estamos bien? Sí. Sí. Ya vieron cómo, miren, aquí lo único es tener la tabla en la mano y saber colocar bien los datos.
Con eso nos vamos. ¿Verdad? Bueno, ¿seguros acá? Entonces, fíjense que vamos a, espérenme, déjenme ver, a seguir con el otro pedacito. Riesgo atribuible es, dijimos, riesgo entre expuestos, riesgo entre no expuestos, entre riesgo en expuestos por 100. Entonces, ¿cómo sacamos el riesgo atribuible? Riesgo en expuestos, ya lo tuvimos aquí, ¿se acuerdan? ¿Ven? Este es riesgo en expuestos y este es el riesgo entre no expuestos, ¿verdad? Acuérdense, ya sacamos el riesgo absoluto. Este es el riesgo relativo. Ahora veamos el atribuible. Teniendo en cuenta los datos ahí, entonces, vuelvo y repito. Atribuible es riesgo en expuestos menos el riesgo en no expuestos entre el riesgo en expuestos, ¿verdad? Por 100, por 1000, dependiendo del tamaño de la población. Entonces ya tenemos los datos, que es 0.036 menos 0.07 entre, otra vez, 0.036. ¿Sí? ¿Cuánto les da ahí, criaturas? $8.8. ¿Quién opina más? 0.8. 0.8. 0.8, en este caso estamos hablando por 100, ¿verdad? Entonces, el riesgo atribuible, si multiplicamos por 0.8 por 100, estamos hablando del 80%, ¿verdad? ¿Cuál es la interpretación? Bueno, se atribuye un 80% de los casos de cisticercosis a no lavarse las manos. ¿Estamos bien? Porque en este Sí. es por 100 y en el otro es por 1000. No estás viendo que estamos hablando de decimal, criatura. 0.029 entre 0.036. Entonces aquí estamos hablando del tamaño de la población en este caso. Entonces aquí vamos para sacar porcentaje, ¿por cuánto lo tenemos que multiplicar? Por 100. ¿Verdad? Y aparte del tamaño de la muestra es pequeña. Entonces aquí ya hablamos de porcentajes y ahora vamos hablando de 80%. ¿Sí? Aquí ya podríamos hablar de miles, por 1000. Sí, porque aquí el tamaño de la muestra estamos hablando de 1531. Sería ilógico que lo multiplicáramos por 100. ¿Sí? Porque el tamaño es más grande, el tamaño de la muestra. Y si la población fuera 10.000, Igual va por 1000. Estamos hablando de miles. Ya habría una diferencia si hablamos de 100,000 o hablamos de 1,000,000. Bueno, entonces ya calculamos los tres tipos de riesgo, ¿verdad? Absoluto, relativo y atribuible. Fíjense, atribuible, atribución. Entonces, por eso dice aquí que se atribuye, ¿sí? Que el lavado de manos tiene que ver mucho con que si te enfermas o no. O, dicho de otra manera, se atribuye un 80% de los casos de cisticercosis a no lavarse las manos. Que en la realidad, ¿será cierto esto que el lavado de manos tiene que ver con los casos de cisticercosis?
No saben. Sí, Ahí se lo voy a dejar de tarea, se lo voy a preguntar la otra semana. Tiene que ver con alimentación también. Ay, me van a desarrollar este ejercicio con lo mismo. Vean. Calcular el riesgo absoluto, relativo y riesgo atribuible a la asociación entre el consumo de frutas y verduras sin lavarse y siempre vamos a utilizar la cisticercosis. La misma población, enfermas 22 personas, no enfermas 1509, no lavan frutas y verduras y están enfermas 11, y no lavan las frutas y las verduras y no están enfermos 619. Me construyen la tablita, por favor. Ahí está. Y me colocan los datos. Les voy a dar unos 5 minutos. Y empiecen a trabajar. Si puede mejor poner, creo que ya tenemos la tablita, tal vez los datos para llenar. ¿Ya lo tienen? Sí, Vaya, muy bien. ¿El total cuánto es? 1531. Así es. ¿Total de enfermos? 22. Siempre los 22. Enfermos y que no lavan las frutas y verduras. 11. Aquí ya podemos sacar un dato, ¿verdad? Sí, Ajá. Personas que sí lavan las frutas y sí están enfermas. 11. Bueno, aquí están para que vean ustedes porque nos está comiendo el tiempo. Así es. Tenemos 1522 enfermos y 1509 no enfermos, ¿verdad? No lavan frutas y están enfermos 11 y sí lavan las frutas y están enfermos 11. Ahora, no están enfermos y no lavan las frutas y verduras
890. Y si lavan las frutas y verduras y no están enfermos, 619. ¿Estamos bien acá? Ahí no sería al revés, porque el dato que usted, no importa. Pero fíjate que aunque sea al revés, lo mismo le va a salir en la tabla. O sea, no altera el producto. El orden de los factores no altera el producto. Va. Ahora, sáquenme el riesgo absoluto. 14.36. Ajá, ¿y los demás? Ya de 50 y pico lo tengo 41. Va, pues riesgo absoluto. En 22 entre 1531, ¿verdad? Que es todos los enfermos. Igual, 0.014 por 1000. De riesgo absoluto es 14. El riesgo absoluto de enfermar por cisticercosis es de 14 por 1000 habitantes. Esa es la interpretación que tienen que escribir ustedes, ¿verdad? Riesgo relativo, ¿se acuerdan? Riesgo en expuestos y en no expuestos. Ajá, ¿cómo lo sacaron? ¿Se acuerdan? Vean, A entre ni, entre C, entre no. ¿A cuánto es? 11 entre 630. ¿C cuánto es? 11 entre 901. Así es, 11 entre 630 sobre 11 entre 901. Esto les va a dar 2.5. Eso me salió a mí, pero puede ser que me puede haber equivocado. Volverlo a hacer. 0.017 entre 0.012. 1.41. ¿Cómo está la fuerza de asociación ahí? ¿Ah? ¿Se acuerdan? Menor que 1, igual que 1 o mayor que 1. Sería mayor que 1. Mayor 1. Vaya, aquí me sale si 1.42. Entonces sí es mayor que 1, ¿verdad? Como 1.42 es mayor que 1, entonces existe 1.42 veces más el riesgo de tener cisticercosis entre las personas que no se lavan las manos antes de comer y en quienes sí lo hacen. Luego sacamos el riesgo atribuible, que es riesgo entre expuestos menos los no expuestos entre los expuestos. A ver. Sería así. .017 menos 0.012 entre 0.017. ¿Sí? 0.2. Les da así, creo yo. Creo que no me había equivocado otra vez, que ya andaba bolita haciendo esto. 0.294, que es por 100 para sacar el porcentaje. Por 29%. Sería 29%. Entonces podemos decir que se atribuye un 29% de los casos de cisticercosis a no lavar